lugar al pastor Josué que venga, hermanos. Pastor. Gracias, hermano. Tomen asiento, hermanos, acomódese donde está. Gracias a Dios que nos da la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad, hermanos, para estar aquí en la casa de Dios. Y me alegra, hermanos, verles a ustedes aquí listos para poder, una vez más, el poder ser alimentados, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Y gracias a Dios, mire, llegamos a tiempo. Creí que no iba yo a llegar, el tiempo me estaba ganando, pero gracias a Dios, hermanos, aquí estamos. Estuvimos, hermanos, ahí en Chaucingo el día de ayer, ¿verdad? Su servidor había planeado, hermanos, poder estar en la ciudad de Puebla, en el hospital de el niño poblano. Esta pequeñita llamada Adilú, la nieta del hermano Celso, la hermana Lucía, yo no sé cuántos aquí le recuerdan, pueden recordarle. Pues, hermanos, ella enfermó, fue agravando y su situación cada vez, ¿verdad?, era más delicada, y Dios puso en mi corazón el día de hoy, ¿verdad?, poder llegar y estar ahí en el hospital de Puebla, hablar con los papás, orar con ellos, Abigail, ¿verdad?, y Moisés. Y bueno, pude hablar por teléfono, hermanos, con Abigail, ¿verdad?, que es la mamá, y esto fue a las 10:20 de la mañana. Le hablé y pues yo le dije: hija, entrégale a esta pequeñita a Dios, entrégasela y pídele a Dios que haga su voluntad. Si el Señor te la va a dejar, Él va a sanarle. Él va a usar a los médicos, usará el tratamiento que está llevando, y entrégasela a Dios. Entrégasela. Y pues oramos, hermanos, oramos después de una conversación que tuvimos. Yo creo que colgamos probablemente como a las 11, terminó nuestra llamada. Y bueno, yo quedé, le dije: hija, mañana ya nos vemos. Si Dios da vida y oportunidad, 10 de la mañana ahí nos vemos. Quiero estar contigo, tu esposo, poder orar. Quiero pasar al hospital y orar por la pequeñita. Pero, hermanos, a las 12 me hablaron, me notificaron y me dijeron: pastor, la bebé ha pasado a la presencia de Dios. El Señor la ha llevado. Y, hermanos, yo le dije: pues, gracias a Dios, porque quitó todo el dolor que había en la vida de esta pequeñita. Había, ¿verdad?, sin duda alguna, aún, ¿verdad?, lagrimitas en la pequeñita, en esta bebé, 9 meses, hermanos. Y bueno, hermanos, sin duda alguna Dios tenía propósitos en la vida de esta pequeña. Y yo mencionaba hoy, ¿verdad?, en el funeral allá, que uno de los propósitos que Dios tenía es que a través de la vida de esta pequeña, hermanos, la familia pudiera oír el evangelio. La familia, hermanos, estuvo reunida ahí en Chaucingo, gracias a Dios. Todos estuvieron presentes, entraron, estuvieron ahí, entonamos unos himnos, predicamos, hablamos, ¿verdad?, que de los niños es el reino de los cielos. Y, hermanos, al final, ¿verdad?, mire, mayoría de los que estaban ahí, yo puedo decir mayoría, hermanos, estaban ellos inclinando su rostro y estaban ellos recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Y gracias a Dios, hermanos, pues Dios utilizó todo esto para que la familia pudiera oír el evangelio. Y bueno, hermanos, reciban la gratitud del hermano Celso, la hermana Lucía, quienes puedan aún recordarles, Abigail, Ruth. Reciban, hermanos, la gratitud de toda la familia. Ellos dicen gracias por haber estado orando por Adilú, de nuestra gratitud. Y pues aún, hermanos, a nombre de toda la familia Simón, están ahorita ya en Chaucingo. Entonces, hermanos, ellos están allá. También reciban, ¿verdad?, pues una gratitud, hermanos,
las oraciones que elevaron por esta pequeñita. La hermana Lucía me decía, ve y predícale a mi familia, predícale el evangelio, háblales de Cristo. Y hermanos, gracias a Dios, la familia, ¿verdad?, escuchó. Vamos a las Biblias, hermanos, el evangelio, ¿verdad?, de Juan, hermanos. Vamos al evangelio de Juan, capítulo, por favor. Juan, capítulo 3, ahí en sus Biblias. Juan, capítulo 3. Por favor, vaya a su Biblia. Vamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y si alguno a su lado no tiene Biblia, hermanos, por favor, compártale para que de esta manera pueda leer con nosotros. Si no encuentra la referencia bíblica, ayúdele. Y de esta manera, hermanos, todos vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, versículo 14 y versículo 15 solamente. Son dos versículos que vamos a leer. Vamos a hacerlo todos parejitos a una sola voz. Y de esa entrar, hermanos, a la predicación. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer todos parejitos a una sola voz. Hermano, quítale el eco, hermano, por favor, bájale un poquitito. Dice la palabra de Dios ahí. Gracias, hermano. Versículo 14 y versículo 15. Todos parejitos a una voz. Dice la palabra de Dios ahí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la ayuda de Dios. Y recuerdo orar, hermanos, por favor, por hermano Benicio, hermano de Totomochapa. Estuve también ayer con él en la clínica. Él se puso mal, hermano, delicado, agravó. Y bueno, estuvimos orando con él, con la familia. Y pues de la misma manera, hermanos, pidamos que Dios sea el que obre de acuerdo a su voluntad. Amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Dios nuestro, Dios de Israel, agradecidos, Señor, somos contigo porque nos das la vida, nos das la salud. También nos das la oportunidad para poder acercarnos al trono de tu gracia y de esta manera pedir, oh Dios, que tú seas el que obres de acuerdo a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Padre, queremos rogar y pedir que bendigas tu palabra predicada en esta tarde. Quiero rogar y pedir, oh Dios, que tú seas el que utilices a tu siervo, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste y de esta manera cada uno de nosotros podamos ser oidores y hacedores de tu palabra en este día. Padre, aquí está tu amada iglesia y han venido, Señor, porque hay en ellos esa necesidad de poder ser alimentados de ti. Te ruego, Señor, te suplico que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Padre mío, las clases infantiles que se están llevando a cabo y ayuda, Señor, también a estos pequeños a ser alimentados de ti. Una vez más, Padre mío, te ruego por la familia Simón. Te ruego, Dios, por la familia Cabañas, Simón, Moisés, Abigail. Padre mío, han aceptado tu voluntad, han sido agradecidos contigo. Y ahora, Señor, están velando el cuerpecito de su pequeñita. Rogamos y pedimos, oh Dios, que sea usted el consolador de ellos, que usted los fortalezca. Y pedimos, oh Dios, que usted sea con toda la familia. Ruego, Señor, por Ruth. Ruego, Señor, por los abuelitos, hermano Celso, la hermana Lucy, toda la familia. Y te suplico, Señor, tú seas con ellos. De la misma manera te suplico, Señor, por mi hermano Benicio. Lo pongo en tus manos. Y ruego que tu voluntad, que es agradable y que es perfecta, Señor, también sea hecha en la vida de él. Oh Señor, reúnete con nosotros. Bendice tu palabra porque tu palabra es verdad.
En Cristo lo rogamos, lo suplicamos, oh Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, y acomódese ahí en el lugar que usted ha escogido ya en esta tarde para buscar nuevamente el poder ser alimentado de la palabra de Dios. Leímos esta porción de la Biblia, hermanos, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las palabras con las que el Señor Jesucristo, hermanos, le hizo ver a Nicodemo la importancia de nacer otra vez. Le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para que nosotros podamos, hermanos, entender, ¿verdad?, este panorama, pues aún tenemos que entender quién era Nicodemo. Quiero pensar, hermanos, que los que estamos aquí, ¿verdad?, hemos leído esta porción de la Biblia y sabemos quién es este hombre llamado Nicodemo. Dice la palabra de Dios ahí, un fariseo. Mire Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: había un hombre de los que, dice ahí, hermanos, fariseos. Los fariseos era un grupo religioso que buscaba, hermanos, poder vivir día a día, hermanos, buscando, ¿verdad?, no quebrantar lo que es la ley de Moisés. Poder, ¿verdad?, vivir sin que hubiese en ellos tacha alguna. Y aún buscando, hermanos, que los demás, los que estaban frente a ellos y a sus alrededores, vivieran de la misma forma. Y dice que este hombre, hermanos, vino. No era cualquier hombre. Dice la palabra de Dios que era un hombre principal entre los judíos. Y mire versículo 2, dice la palabra de Dios ahí: este vino a Jesús. ¿Cuándo? Dice la Biblia ahí, hermanos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, que dice al final ahí, hermanos, si no está Dios con él. Nicodemo vino de noche a Jesús. Y algunos declaran, hermanos, que vino de noche porque se avergonzaba de que pudieran verle que se estaba acercando a Jesús, o que él estaba buscando a Jesús. Algunos dicen que él quería cuidarse de que no le vieran, ¿verdad?, cerca de Cristo, que le daba vergüenza. Pero, hermanos, en lo personal yo creo, ¿verdad?, y yo espero que también usted puede creer esto, hermanos, que si Nicodemo vino de noche a Jesús, es porque Nicodemo no aguantaba, hermanos, pasar una noche más. No podía pasar un día más. Él había visto la necesidad de poder buscar a Jesús. No podía seguir viviendo de la misma manera. No podía seguir esclavizado en el pecado. No podía vivir, hermanos, de la misma forma que lo estaba haciendo, sin la necesidad de poder buscar a Cristo. Y al ver la condición en la que él se encontraba, hermanos, él viene inmediatamente al Señor Jesucristo. Y aún siendo de noche, dice la palabra de Dios que le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual él mencionó esas palabras ahí, hermanos? Acompáñeme por favor a las últimas palabras del versículo 2. Después de aquella palabra que dice maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ayúdame a leer toda esa partecita, por favor, todos juntos a una sola voz, que dice la Biblia ahí, hermanos. Porque nadie, todos parejitos a una voz, que dice:
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué dice al final ahí, hermanos? Si no está, ¿quién dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Dios con él, hermanos. Quiero mencionar esto aquí, hermanos. Nicodemo había visto las obras que el Señor había desarrollado. Nicodemo aún había oído de las obras que Dios había llevado a cabo, hermanos. Sin duda alguna, él escuchó de aquellas obras, de aquel ciego al que le dio la vista, aquel cojo al cual el Señor, ¿verdad?, aún levantó, aquel paralítico que no podía caminar. Sin duda alguna, el Señor, Nicodemo aún escuchó de aquellos a quienes el Señor les volvió la vida, hermanos. Y él viene y dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dos cosas quiero que veamos aquí, hermanos, son importantes. La primera de ellas es qué importante es hablar de Cristo, hermanos. Y qué importante es poder dar a conocer las obras de Dios. Porque alguien las va a oír, alguien las va a escuchar. Y a través de esas obras, hermanos, que el Señor hace y que nosotros aún expresamos, aquellos pueden venir a Cristo, hermanos. Qué importante hablar de las obras que el Señor hizo en las Escrituras. Pues el apóstol Pablo menciona y dice: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si una persona ha de creer, hermanos, necesita oír las obras de Dios. Nicodemo las oyó, sin duda alguna las vio. Y por tal razón viene y le dice al Señor: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Dos, sabe que Nicodemo, hermanos, él dice: sabemos, Dios está contigo. Pero lo que Nicodemo, hermanos, no lograba entender es que Cristo era Dios mismo, hermanos. El Verbo hecho carne. Aquel que dejó su gloria, dejó su trono, dejó su riqueza, vino a este mundo, se hizo, ¿verdad?, hombre en la persona del Señor Jesucristo. Aquel, ¿verdad?, del cual se menciona y se dice, hermanos, que vendría para poder salvarnos de nuestros pecados. Y aún, ¿verdad?, se le dice a José que sería el Emmanuel, el Dios con nosotros. Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Pero él no entendía, hermanos, que era Dios mismo, hermanos, el que estaba ahí frente a él, hermanos. ¿Y por qué él era Dios? ¿Y por qué él tenía todo el poder, hermanos? Desarrollaba todas esas obras que él vio y que sin duda alguna, hermanos, aún, ¿verdad?, él escuchó. Y el Señor, ¿verdad?, le menciona y le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del cielo. Le menciona y le dice: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y siendo Nicodemo, hermanos, un conocedor de las Escrituras, siendo aún un maestro, ¿verdad?, de la ley, hermanos, Nicodemo no alcanzaba a comprender el mensaje que el Señor le estaba dando, hermanos. Y viene a su pensamiento y dice: ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer nuevamente? Él pensaba que a eso se refería el Señor, hermanos.
Y el Señor tiene que recalcarle nuevamente, hermanos. Mira el capítulo 3, por favor, vea su Biblia, versículo 5. El Señor le dice a Nicodemo una vez más, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué dice ahí, hermanos? De agua y del Espíritu no puede entrar en donde dice la palabra de Dios ahí, hermanos. En el reino de ¿qué? De Dios. Y hermanos, dos nacimientos, ¿verdad? En la vida del ser humano puede haber. El primero, el nacimiento físico. Ese nacimiento, ¿verdad? Natural que todo ser humano lleva a cabo, hermanos. 9 meses su mamá, ¿verdad? Le lleva en el vientre, llega el momento cuando tiene que nacer, hermanos. Y al nacer, ¿verdad? Al salir del vientre de su madre, comienza a respirar. Si no respira por sí mismo, buscan la forma, ¿verdad?, de hacerlo respirar, hermanos. Pero habla de un segundo nacimiento. Y claro, hermanos, este es el nacimiento espiritual. El segundo nacimiento. Y dice el que no naciere de agua, el que no naciere del Espíritu, no puede, dice, entrar en el reino de Dios, hermanos. Y cuando habla y dice, hermanos, del nacimiento del agua, lo que el Señor está mencionando y está diciendo es, el que no cree en mí, el que no me confiesa a mí como su Salvador personal, el que no pone su fe y su confianza en mí, no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan capítulo 4, hermanos, mire, vaya a su Biblia. Juan capítulo 4, por favor, vea lo que dice la palabra de Dios, hermanos. La mujer, el Señor está hablando con la mujer samaritana. La mujer llega al pozo en el cual el Señor está descansando y comienza a sacar agua y el Señor le dice ahí que le diera de beber agua, hermanos. Y empieza a tener una conversación con ella y de la misma forma, hermanos, comienza a darle lo que es el plan de la salvación. Pero menciona y dice estas palabras el Señor ahí, hermanos. Mire por favor lo que dice versículo 13 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero mire versículo 14 le menciona y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que dice la palabra de Dios ahí, hermanos, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, que dice la palabra de Dios ahí, hermanos, para vida eterna, hermanos. Y lo que el Señor está diciendo es, mira, yo soy el agua viva. Yo soy. Y cualquiera que bebiere de esta agua, cualquiera que creyere en mí, no volverá a tener sed jamás. Oh, tendrá la vida eterna que yo puedo darle a todo aquel que cree en mí, hermanos. Y vuelve a decirle a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y mire versículo 7 le dice la palabra de Dios ahí una vez más, no te maravilles de que te dije, os es necesario, ¿qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Nacer de nuevo, hermanos. Y no quiero alargarme mucho más. Pero vemos en el versículo 9 que Nicodemo hace una pregunta, hermanos. Véala por favor, dice ahí Nicodemo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál es la pregunta que hace Nicodemo ahí, hermanos? Todos parejitos a una voz. ¿Qué dice Nicodemo? ¿Cómo? 9, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede, qué dice ahí, hermanos, hacerse esto? ¿Cómo puedo yo tener ese nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo nacer de nuevo?
Y el Señor le dice, mira Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le menciona, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y menciona y dice, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y empieza, hermanos, el Señor a hablar con Nicodemo y empieza a introducirlo para poder darle, hermanos, aquel plan de salvación y mostrarle cómo él podía nacer otra vez. Y le dice en el versículo 3, hermanos, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y mira el versículo 14, le menciona y entramos, hermanos, a nuestro tema en esta tarde. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, y como Moisés, ¿qué dice su Biblia ahí, hermanos? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Vida eterna, hermanos. Y el mensaje para nosotros, hermanos, en esta tarde es: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el Señor Jesucristo, hermanos, lleva a Nicodemo al Antiguo Testamento para que él pudiera entender por qué se levantó una serpiente en el desierto. ¿Por qué el hombre tenía que mirar esa serpiente? Y quiero que vaya conmigo, hermanos, al libro de Números, por favor. Regrese, ¿verdad?, al Antiguo Testamento. Vaya conmigo a esta porción de la palabra de Dios. Números. Mire, por favor, lo que dice la palabra de Dios, versículo 9 en adelante, hermanos. Ponga un separadorcito en el Evangelio de Juan porque regresaremos. Números, capítulo 21. Y vamos a esta porción, hermanos, de la palabra de Dios. Números, capítulo 21, por favor. Mire versículo 4 en adelante, hermanos. Por favor, vamos a leer y vamos a ver lo que menciona y lo que dice ahí la palabra de Dios, hermano. ¿Lo tiene usted? Dice la palabra de Dios en el versículo 4 en adelante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, hablando del pueblo de Israel, hermanos, para rodear la tierra de Edom. Y note lo que dice a continuación ahí, hermanos. Y se desanimó, ¿qué dice la palabra de Dios? El pueblo. ¿Por dónde dice ahí, hermanos? Por el camino. Mire el versículo 5, dice la palabra de Dios. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. Y mire lo que ellos mencionaron y dijeron ahí: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni hay agua y nuestra alma tiene, ¿qué dicen ellos ahí, hermanos? Fastidio de este pan tan liviano, hermanos. Yo quiero que nosotros veamos aquí esto, hermanos. Dice la palabra de Dios que el pueblo se desanimó. ¿Y sabe por qué se desanimó? Por lo que el diablo les estaba haciendo ver, hermanos. Por lo que el diablo les estaba haciendo oír. Por lo que el diablo estaba haciéndoles sentir a cada uno de ellos. Y el diablo les hace ver a ellos y les hace sentir: mira, su Dios los sacó, ¿verdad? Y los ha puesto en el desierto. Les prometió llevarlos a una tierra prometida, pero no los va a llevar. Mira, aquí los va a dejar. Él no puede llevarlos allá. Mira, si no puede suplir sus necesidades de ustedes, ¿creen que los va a llevar hacia allá? Y el diablo comenzó a trabajar, hermanos, en la mente del pueblo de Israel, hermanos. Y comienza a hacerle ver algunas cosas.
que desanimó, hermanos, al pueblo. Yo he mencionado, hermanos, tenga cuidado con lo que usted ve. Tenga cuidado con lo que usted escucha. Aún tenga cuidado con lo que el diablo en ocasiones le hace sentir. Porque si usted no tiene cuidado, mire, con lo que ve se va a desanimar. Con lo que escucha, ¿verdad? Lo que le dicen se va a desanimar. O lo que usted, ¿verdad? En ocasiones quiere sentirse, ¿verdad? Le va a desanimar, hermanos. Y va a provocar que usted se aleje de las cosas de Dios. Que se aparte. Que abandone las cosas de Dios. El diablo trabajó ahí, hermanos. Y el pueblo comenzó, dice la palabra de Dios, a desanimarse. ¿Recuerda usted cuando se mandó a los 12 hombres para poder reconocer la tierra? Vayan y vean cómo es la tierra. Vayan y vean cómo es el fruto de esa tierra. Mire, vayan y vean cómo es su gente, cómo es su habitación, cómo viven. Vayan, reconozcan la tierra y vengan, regresen y traigan del fruto de esa tierra. Y los días fueron, hermanos. Y al regresar, dice la palabra de Dios, que 10 regresaron desanimados y solamente 2 estaban animando al pueblo de Israel. Y los 10 decían, la tierra es buena. Hemos traído del fruto de aquella tierra y aquí están y mostraron el fruto, hermanos. Pero sabe que el diablo les hizo ver algunas cosas. Mira, nosotros somos como chapulines delante de esa gente. No vamos a poder entrar y no vamos a poder poseer la tierra. No podremos pelear con ellos. Y el pueblo, hermanos, ¿verdad? Comenzó a escucharlos a ellos. A tal grado que dice la palabra de Dios que el pueblo se desanimó, hermanos. Si usted no tiene cuidado con lo que ve, hermanos, con lo que escucha, con lo que el diablo le quiere hacer sentir en ocasiones, se va a desanimar. El diablo le va a querer hacer ver que aquí nadie le saluda en la iglesia. Oh, mira, nadie me saluda en la iglesia. Oh, es que estos me pusieron cara. Se me quedaron mirando. Y yo he mencionado, hermanos, si alguien no le saluda a usted, usted vaya y salúdelo. Si alguien no le dice bienvenido, usted vaya y dígale bienvenido, hermanos. Y no deje que las cosas que en ocasiones el diablo le quiere hacer ver, hermanos, lo saquen de las cosas de Dios. Oh, es que dijeron esto de mí. Mencionaron esto, me dicen que dicen esto. Oh, hermanos, no haga caso. Porque si usted hace caso a esas cosas, se va a desanimar, hermanos. Y el pueblo se desanimó, dice la palabra de Dios. Y siga leyendo conmigo esa porción de la Biblia. Se empezaron a quejar contra Dios de lo que Dios estaba haciendo con ellos, de los cuidados que Él tuvo desde el momento que los sacó de la tierra de Egipto. Comenzaron a quejarse, hermanos, del pan que Dios les estaba dando, del agua que ya les había dado de la roca. Y aún mencionan y dicen, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, no era cualquier pan el que el Señor les estaba dando, hermanos. Mire, dice la palabra de Dios que Dios les dio pan, les dio carne. Dios suplió sus necesidades, les cuidó cuando iban por el desierto. Oh, hermanos, Él iba, ¿verdad?, en una nube, hermanos, dirigiéndoles, cuidándoles, protegiéndoles. De día les daba la sombra y en la noche les alumbraba, hermanos. Dios nunca se apartó de ellos, dice la Escritura, hermanos. Pero comenzaron a ver las cosas negativas. Y eso los llevó a desanimarse, hermanos, y a caer, ¿verdad?, en el desánimo. Y siga leyendo lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo.
Y murió, dice la palabra de Dios, mucho pueblo de Israel. Hermanos, el desánimo puede provocar la muerte. Y luego dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y le dicen a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice ahí, hermanos, y Moisés oró por el pueblo, hermanos. Y mira el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, ¿está usted ahí? Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y mira el versículo 9, dice la palabra de Dios, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce. ¿Y qué dice la palabra de Dios que sucedía ahí, hermanos? Vivían, hermanos. Moisés levantó aquella serpiente, hermanos. Lo puso en lo alto para que cuando alguien fuese picado por una serpiente, mire, con tan solamente mirar aquella serpiente de bronce, hermanos, aquella persona vivía. Hermanos, esto era una figura, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, hermanos. En la Biblia, cuando habla de la serpiente, ¿verdad?, antigua, cuando dice que la serpiente eras tú, te vamos a estar refiriéndose al diablo, hermanos, al padre de mentira, al que está buscando matar, hurtar y destruir. Pero en esta porción de la escritura, hermanos, aquella serpiente que fue levantada, hermanos, en el desierto, estaba, hermanos, simbolizando y dando a conocer al Cordero de Dios que habría de venir y que un día sería levantado, hermanos, en la cruz del Calvario. Y todo aquel que mirara, hermanos, al Cordero de Dios, que creyera en él, hermanos, tendría el perdón de pecados y aún tendría la vida eterna, hermanos. Y por eso dice el Señor a Nicodemo, regrese, hermanos, a Juan capítulo 3. Y mire lo que dice el versículo 14 ahí, hermanos. Versículo 15, 14 y 15 dice la palabra de Dios. Y como Moisés, usted va a ayudarme a leerlo, hermanos, para que esté atento. Mire lo que dice ahí. Versículo 14, ¿lo tiene usted ahí? Todos parejitos a una sola voz, por favor, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Levantado, hermano. Y yo quiero darle algunas razones en esta tarde, hermanos, de por qué era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. ¿Por qué era necesario que, al igual que aquella serpiente en el desierto, el Señor Jesucristo fuese levantado en aquella cruz en la cual Él murió? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hermanos. Y no es nada nuevo, hermanos, lo que nosotros podemos oír. Son cosas que sabemos, ya las hemos oído. Solamente tenemos que recordarlas para entender por qué fue necesario. Y al poder entender del por qué el Señor lo hizo, buscar un corazón con ese vivo deseo de poder ser fiel a Dios, mantenernos en las cosas de Dios, busquemos poder servir a Dios, busquemos hacer algo para Dios, hermanos. Cuando veamos, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hermanos. Y quiero darle la primera razón en esta tarde, hermanos. Número 1, ¿por qué fue necesario? Número 1, la primera cosa que yo quiero darle aquí es por causa del pecado del hombre, hermanos. Por causa del pecado del hombre, hermanos. El pueblo de Israel vino y le dijo a Moisés: Moisés, ora por nosotros a Dios para que quite estas serpientes.
porque hemos pecado contra Dios. Y por causa del pecado del hombre, hermanos, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Y quiero llevarlo, hermanos, al principio. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, cuando Dios le dice al hombre, mira, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Y hermanos, el hombre desobedeció a Dios. El hombre tomó ese fruto, ¿verdad? Y lo comió. Y por causa de esa desobediencia a Dios, nos dice la Escritura que hubo una separación entre Dios y el hombre. Por causa de ese pecado, de esa desobediencia, el pecado pasó a toda la humanidad. Y por causa de la desobediencia, aún vino lo que el Señor dijo, hermanos. El día que comieres del fruto, ¿verdad?, de ese árbol, ciertamente morirás. Y hermanos, la muerte vino a la vida del hombre, hermanos. No solamente la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás, dice la palabra de Dios. Pero vino aquella segunda muerte, hermanos, que es en el lago de fuego, que es el infierno. En aquel lugar que arde con fuego y azufre, dice la palabra de Dios, donde el gusano de ellos no muere, el fuego no será apagado. Y lo más lamentable, que el día que la persona llegue a ese lugar no saldrá jamás. Pero por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado, que dice la palabra de Dios ahí, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. ¿Sabe que quienes merecíamos morir éramos usted y yo? Nosotros merecíamos ser abofeteados. Nosotros merecíamos aún, ¿verdad?, ser, dice la palabra de Dios, que al Señor, ¿verdad?, lo apuñalaron ahí, ¿verdad? Le dieron con el puño, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad?, que le jalaron la barba, le pusieron la corona de espinas, traspasaron, ¿verdad?, su cuerpo, dice la palabra de Dios, su costado con una lanza. Y sabe que eso lo merecíamos nosotros. Pero mire lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura ahí, hermanos. Mas Dios, y entender es Dios, fue Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Cristo murió, ¿qué dice ahí, hermanos? Por nosotros. Y váyase al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, por favor, ve esta porción de la palabra de Dios. Así era necesario que el Hijo del Hombre, dice, fuese levantado. Y mire por favor 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios ahí, hermanos. El apóstol Pablo menciona y dice, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Lo hizo pecado, para que, tú dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermanos. ¿Se da cuenta por qué era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado? Por causa del pecado del hombre, por causa de esa segunda muerte. Alguien tenía que pagar la deuda del pecado, y este fue Cristo, hermanos, con su muerte en la cruz del Calvario, hermanos. Alguien tenía que derramar su sangre para el perdón de pecados. Y este, hermanos, fue Cristo. Número 2.
¿Por qué el Hijo del Hombre sería levantado? Dijimos por causa del pecado del hombre, hermanos. Pero número 2, regrese a Juan, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor, vea su Biblia. Mire lo que dice ahora el versículo 15, ahí, hermanos, cosas tan sencillas que nosotros sabemos, pero que son tan importantes. Menciona y dice la palabra de Dios ahora en el versículo 15, para que todo aquel, y es el que quiere, a nadie se le obliga, pero dice para que todo aquel que en él cree, ¿qué menciona su Biblia ahí, hermanos? No se pierda, mas tenga, ¿qué dice la palabra de Dios? Vida eterna, hermanos. Número 2, ¿por qué era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado? Número 2, para que el que cree en él, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y note que incluye, hermanos, a toda la humanidad del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, una vez más, el que quiere, a nadie se lo obliga, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y qué dice al final una vez más ahí, hermanos? Mas tenga, ¿qué dice ahí, hermanos? Vida eterna. Y hermanos, entender esto. La única forma en la que el ser humano puede tener la vida eterna es a través de Cristo, hermanos. Nada más. La única manera en la que el ser humano puede encontrar el perdón de pecados es a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, hermanos. Nada más. No hay otra manera. Pero fue necesario que él fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Juan ahí, capítulo 17, por favor. Mire lo que dice la escritura ahí, Juan capítulo 17, versículo 3. El calor está bueno, hermanos, por favor, aguántelo un poquitito. Y mire lo que dice ahí, Juan capítulo 17. Mire versículo 3, dice la palabra de Dios, y esta, ¿está usted ahí? Y esta es la vida, que hermanos, eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿qué dice al final ahí, hermanos? A quien has enviado. Y cuando usted va conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 5, váyase al libro de Primera de Juan. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí, Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Vea lo que dice ahora el versículo 11 y versículo 12. Menciona y dice la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y dice lo siguiente ahí, hermanos, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué dice su Biblia ahí, hermanos? Vida eterna. Y esta vida está en quien, dice la palabra de Dios, en su Hijo. Y mira el versículo 12, dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? No tiene la vida, hermanos. ¿Sabe que la vida eterna la podemos obtener, hermanos, a través de Cristo nada más? No a través de las buenas obras, no a través, ¿verdad?, de una religión, no a través del bautismo, no de qué tan bueno es uno, no. La vida eterna solamente la obtenemos a través del Señor Jesucristo, hermanos. Así era necesario, dice la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre fuese levantado. Número 1, por causa del pecado del hombre. Alguien tenía que pagar la deuda del hombre, hermanos. Alguien tenía que cambiar el destino de la humanidad. Y este fue Cristo. Pero número 2,
Lo hizo con el propósito que el que en él cree, dice la palabra de Dios, pudiese obtener la vida eterna, hermanos. Pero número 3, porque era necesario que el Hijo del Hombre, hermanos, fuese, ¿verdad?, levantado. Quiero que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 24, hermanos. Hemos leído bastante durante estos días estas porciones de la Biblia. Pero mire usted lo que dice la palabra de Dios ahí. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46, versículo 47. Oh, después que el Señor Jesucristo resucitó, hermanos. Mire las palabras que Él mencionó. Y mire el versículo 46, dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Y les dijo, dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y mire el versículo 47, dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene usted ahí, hermanos, el 47? Mire lo que dice. Y que se predicase, ¿qué dice la palabra de Dios? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde donde dice la palabra de Dios, desde Jerusalén. Número 3, porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Número 3, para que el Evangelio fuera predicado, hermanos. Y recuerde usted que cuando hablamos del Evangelio hablamos de Cristo. Mencionamos que Él murió, que Él fue sepultado, que Él resucitó y que Él es el único medio para poder llegar al cielo, porque Él es el que menciona y dice, porque Él dice, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hermanos, era necesario para que, mire, con toda confianza nosotros podamos ir, podamos tocar las puertas y podamos mencionar que en Cristo solamente hay salvación. No hay otra forma en la que el hombre pueda ser salvo más que solamente en Cristo, hermanos. Porque Él murió, porque fue sepultado y porque Él resucitó, hermanos. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos, dice el Señor, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Yo quiero mencionarle y decirle a usted en esta tarde, hable del Señor Jesucristo y hágalo con toda confianza, sabiendo que sí resucitó y que nuestra fe no es vana. Dé a conocer a Jesucristo, que Él es el único que puede cambiar la vida de una persona, que Él puede sacar del vicio a aquel que está probablemente en el alcoholismo, quizás en el tabaquismo, quizás en las drogas, quizás está perdido en la maldad, en la inmoralidad. Aquel que está esclavizado, háblele de Cristo y hágale saber que sí hay quien puede obrar en la vida de él, hermano. Hay alguien que puede cambiar su forma de vivir, y este es Cristo. Si conoce a Cristo como su Salvador personal. El apóstol Pablo menciona y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Me seréis testigos en Jerusalén. Y su Jerusalén es su familia. Háblele a cada integrante de su familia de Cristo y asegúrese que ellos son salvos. Judea, oh mis vecinos, a mis alrededores, ellos tienen que oír de Cristo y saber que Cristo puede obrar en la vida de ellos de la misma forma que ha obrado en la vida de nosotros.
Pero hábleles de Cristo, hermanos. Y a propósito, dé a conocer que usted pertenece a Cristo, que Cristo habita en usted, que Él le ha hecho una nueva creación, que ha cambiado su destino. Haga saber que desde que usted ha conocido a Cristo, la vida de usted es diferente, ya no es como antes. Refleje la luz del Señor Jesucristo, hermanos. Y cuando una persona le ve a usted, pueda decir: yo quiero ser como Él. Yo quiero aprender lo mismo que Él está aprendiendo. Yo quiero ir a la iglesia donde Él va, porque desde que yo veo que comenzó a ir a la iglesia, su vida ha cambiado, es diferente, es diferente. Mira, ya no es como antes, ya no es peleonero, ya no es mal hablado, ya no es gritona, ya no es enojona, ya no es peleonera. Mira, ya su vida ha cambiado, ya no es borracho como antes. Y que usted pueda ir con toda confianza, hermanos, y hablarle a una persona y decirle: mira, quiero que Cristo cambie tu vida de la misma forma que ha cambiado la mía. Y que esa persona no tenga que hacer, quiero que conozcas a Cristo para que cambie tu vida como Él ha cambiado la mía. Y que no vuelva a hacerle, que quiero que conozcas a Cristo para que cambie tu vida como ha cambiado la mía. Porque puede haber uno que le diga: mira, yo no he visto ningún cambio en tu vida. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma. ¿Qué cambio quieres que yo tenga si yo no veo un cambio en ti? Hermanos, busque, ¿verdad?, poder reflejar a quien usted pertenece. Yo rogaba, ¿verdad?, a los hermanos de Guamus, y yo les decía: mire, aquí andamos un grupo de hermanos testificando casa por casa. Andamos por las calles, abarcamos las colonias. Lo mismo estamos haciendo en nuestra ciudad, aquí en Tlapa de Comonfort, Guerrero, hermanos. Y yo quiero rogarle y pedirle a usted con todo mi corazón: ayúdenos a ganar a nuestra ciudad a Cristo. Dé un buen testimonio. Tenga cuidado, ¿verdad?, con las cosas que usted desarrolla. Tenga en mente que hay un grupo de hermanos que está saliendo a tocar puertas, que está hablando de Cristo, que está buscando alcanzar a los perdidos, que estamos buscando poder traerlos a la casa de Dios. Y cuando usted sea tentado a dar un mal testimonio o a caer en algún pecado, tenga en mente: mis hermanos están hablando de Cristo. Ellos están testificando. Y si yo no salgo, ¿verdad?, y toco con ellos puerta por puerta, por lo menos voy a ayudarlos con mi testimonio, para que a través de mi testimonio otros conozcan a Cristo. Jerusalén, su familia; Judea, sus vecinos; Samaria, ¿verdad?, su ciudad; y hasta lo último de la tierra, los alrededores de nuestra ciudad, hermanos. Pero era necesario, dice, que Cristo fuera levantado para que el evangelio fuera predicado en todo el mundo, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 1, hermanos. Vea su Biblia, estamos casi terminando, el tiempo se me fue. Mire lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 13. Mire lo que dice la escritura ahí, hermanos. Versículo 1. Porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Mire lo que dice, perdón, yo estoy en el capítulo 10, Juan capítulo 13, hermanos. Pero mire versículo, vea lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 13, versículo 1.
antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús, ¿qué dice la Biblia ahí, hermanos? Que su hora había llegado. Y ayúdame a mencionar lo que dice después. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Para que pasase de este mundo, donde dice la palabra de Dios, al Padre. ¿Por qué era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, hermanos? Sí, para pagar la deuda del pecado. Sí, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Sí, para que el evangelio fuera predicado en todo el mundo, hermanos. Pero número 4, hermanos. Era necesario para que Él regresara al Padre, dice la palabra de Dios. Para que Él regresara al reino de los cielos. Recuerde usted que Él prometió. Él dio esta promesa. Mire Juan capítulo 14, por favor. Versículo 1 en adelante, el Señor mencionó y dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y mire lo que dice en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Padre está en el cielo. Y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y mire lo que el Señor menciona y dice ahí, hermanos: voy pues, ¿qué dice la palabra de Dios? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice el Señor ahí, hermanos? Vosotros también estéis. No será necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que regresara al Padre. Y aún dice la Escritura, preparar un lugar para todo aquel que cree en Él. Y hermanos, realmente Él está preparando, ¿verdad?, lugar. Está preparando la ciudad, dice la palabra de Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquel lugar, hermanos, de lo cual dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha estado en el corazón del hombre, son las que Dios está preparando para los que le aman, hermanos. Y qué precioso es saber que el Señor está preparando lugar para nosotros, hermanos. Una ciudad, una mansión cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero Él dice, voy a preparar lugar. Y si preparare, y si lo está haciendo, hermanos. Él dice, vendré, ¿qué, hermanos? Otra vez. Quiero darle la quinta cosa para que nosotros podamos terminar, hermanos. Así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. No solamente para que regresara al Padre nuevamente, hermanos, sino aún para que nosotros pudiésemos esperar, hermanos, nuevamente su venida, hermanos. Es lo que Él mencionó: voy y vengo cuando esté listo a aquel lugar que yo les he preparado. Vaya conmigo al libro de los Hechos, por favor, capítulo 1. Mire las palabras que dijeron estos varones. Hechos capítulo 1, por favor, vea lo que dice la palabra de Dios. Mire versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras el Señor ascendía, hermanos, en aquella nube que le tomó, ¿verdad?, le levantó y le ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, ¿qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Y mire las palabras ahí, hermanos, véalas por favor, subráyelas si es necesario. Pero dicen estos varones, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Así vendrá como le habéis visto ir. ¿A dónde dice ahí, hermanos? Al cielo, hermanos. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos esperar, hermanos, nuevamente su venida, hermanos. Y mire por lo que nosotros estamos viendo, hermanos, que está sucediendo en el mundo entero. Por lo que vemos nosotros en la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, hermanos. Aún por lo que vemos nosotros que está sucediendo allá en Medio Oriente, hermanos. En el reloj del Señor Jesucristo, hermanos. Nos damos cuenta que en cualquier momento, hermanos, el Señor viene. Cristo viene, hermanos. Y lo que en cualquier momento puede suceder, hermanos, lo que puede pasar es que Cristo viene por su iglesia. Dice la palabra de Dios que la trompeta sonará. ¡Tarararararán! La trompeta sonará, dice la palabra de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que aún estemos con vida, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado para poder recibir al Señor en las nubes. Y dice la palabra de Dios, y así estar por siempre con el Señor, hermanos. Y al final menciona y dice, por lo tanto, alentaos con estas palabras. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene, dice la palabra de Dios. Y para que Él pudiera regresar de nuevo, era necesario aún que regresara al Padre. Y para que Él regresara al Padre, era necesario, hermanos, que Él pudiera ser levantado en aquella cruz del Calvario para poder pagar la deuda del pecado. Para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga, dice la palabra de Dios, vida eterna. Y vaya conmigo al libro de Apocalipsis, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Vaya al libro de Apocalipsis capítulo 22. Vea lo que dice la escritura ahí, hermanos. Aquí culminamos. Versículo 7 dice la palabra de Dios ahí. He aquí, ¿qué dice el Señor ahí, hermanos? He aquí que dice la palabra de Dios, vengo pronto. Luego mire conmigo versículo 12, dice la palabra de Dios. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos? Para recompensar a cada uno según que dice la palabra de Dios, sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y qué dice la palabra de Dios y el último. Hermanos, Cristo viene pronto. Y déjeme decirle que mientras Él viene, busque mantenerse fiel a Dios. Busque mantenerse sirviendo a Dios. Busque mantenerse viviendo aún en santidad delante de Dios. Manténgase fiel en las cosas de Dios. Y ponga, hermanos, en su mente esta porción, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y pongan ustedes esas palabras que menciona y dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Porque retroceder en cuanto a las cosas de Dios, hermanos, solamente lleva a la perdición. Manténgase fiel a Dios. Y regrese al Evangelio de Juan capítulo 3, por favor. Póngase de pie, vamos a terminar con esto. Vaya conmigo a lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan. Mire lo que dice ahí la Escritura. Cuando lo encuentra, póngase de pie, por favor. Versículo 14 y versículo 15 vamos a leer todos parejitos a una sola voz. ¿Lo tiene usted ahí? Véalo por favor y todos parejitos a una voz. Sígame por favor. ¿Qué dice ahí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice la palabra de Dios? Vida eterna. Así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Ojos cerrados, rostro inclinado. ¿Habrá alguno en esta tarde que dijera, pastor, aquí estoy? Si yo muriera esta tarde, esta noche, yo no tengo la certeza, la seguridad de ir al reino de los cielos. Cristo no es mi Salvador. No sé si yo iría con Él, pero hoy quiero a Cristo como mi Salvador personal. He entendido que esa es la razón por la cual Él fue levantado en la cruz del Calvario. Él es el que llevó mi pecado. Él es el que pagó mi deuda. Él es el que ha cambiado mi destino. Él es el que puede darme la vida eterna. Yo quiero a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien que dijera, pastor, aquí está mi mano, ore por mí? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que dijera, pastor, yo ya recibí a Cristo como mi Salvador? Yo no he sido bautizado, pero quiero obedecer al Señor en el acto del bautismo y quiero hacerlo en gratitud a todo lo que Él ha hecho por mí. Dejó su trono, dejó su gloria, vino a este mundo, pagó la deuda del pecado, cambió mi destino, me ha dado vida eterna, ha bendecido mi vida. ¿Cómo no obedecer al Señor en el acto del bautismo cuando Él ha obrado en mi vida y ha hecho tantas cosas en mi vida? ¿Habrá alguien que dijera, pastor, yo quiero ser bautizado? Todos bautizados, gracias a Dios. Pero ¿cuántos dijeran esta tarde, pastor, aquí estoy y aquí está mi mano? Ore por mí. Yo quiero ser fiel a Dios hasta que Él viene o hasta que Él me llama. Yo quiero ser fiel a Dios y doy gracias a Dios por Cristo, por su obediencia, por haber llevado la voluntad de Dios Padre, haber pagado la deuda del pecado. Oh, yo doy gracias a Dios por Cristo, porque a través de Él es que yo tengo la vida eterna y estoy seguro que voy a la presencia de Dios. ¿Quién diría, pastor, ore por mí, que Dios me dé un corazón con ese vivo deseo de ser fiel a Dios? Aquí está mi mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. El piano toca, hermanos, yo no largo la invitación. Ha logrado ver varias razones por las cuales era necesario que Cristo fuera levantado. Yo le diría a usted, doble sus rodillas y dígale al Señor en esta noche, Señor, gracias, porque pagaste la deuda de mi pecado. Gracias porque cambiaste mi destino. Gracias porque me has dado la vida eterna. ¿Por qué no decirle, Señor, gracias? Porque pusiste tu vida y la volviste a tomar. ¿Por qué no le dices, Señor, gracias? Porque con toda certeza yo puedo predicar del Evangelio, puedo hablar de Cristo.
que murió, que fue sepultado y que resucitó y que solamente en Él hay salvación. Oh, puedo yo mencionar y decir que ascendió al reino de los cielos, pero Él prometió que regresaría una vez más y esperamos con ansias la venida de Cristo. Que nosotros pudiéramos mencionar: sí, Señor Jesús, ven. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Dios, por tu siervo. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por Cristo, que dispuesto estuvo a llevar a cabo, Señor, tu voluntad. Cargó la deuda de nuestro pecado. A través de Él tenemos la vida eterna. Con toda certeza podemos hablar de Cristo. Poder decir que está en el reino de los cielos. Está preparando un lugar para nosotros. Pero aún podemos mencionar y decir que esperamos su venida, porque Él prometió regresar nuevamente para poder llevarnos con Él. Padre mío, ayúdanos a vivir vidas consagradas a ti. Ayúdanos a mantenernos fieles. Buscar hacer tu voluntad hasta que tú vienes o hasta que tú nos llamas. Padre, escucha la oración de mis hermanos aquí en el altar, los que están en su lugar. Y ayúdanos a nosotros, Padre mío, poder ser oidores y hacedores de tu palabra y de esta manera aún ser agradecidos por todo lo que tú has hecho en la vida nuestra. Despídenos en paz, no de tu presencia, sino de este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo lo rogamos, lo suplicamos, oh Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a cantar, ¿verdad? Un himno y después vamos a recoger nuestras ofrendas. Y con esto, hermanos, casi estamos terminando. Por favor, vamos a cantar. Busquen ahí en sus himnarios el himno número 158, Alcancé salvación. Nada más vamos a entonar las primeras dos estrofas de este himno. Por favor, cantamos, hermanos. 158, Alcancé salvación. Cantamos fuerte. De paz inundada mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe,
y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Amén. Hermanos, por favor, si pueden pasar los hermanos que nos apoyan con los diezmos y las ofrendas, por favor. Por favor, hermanos, pasen y vamos a orar, hermanos, por los diezmos que se van a levantar, también por las ofrendas, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, damos gracias, Señor, por su palabra que fue predicada en esta noche, Señor. Le pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, para comprender, Señor, este mensaje y que podamos hacer cambios necesarios en nuestras vidas, mi Dios. Le pedimos, Padre, que bendiga lo que se va a levantar, Señor, los diezmos y las ofrendas, bendiga cada fuente de ingresos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Hermanos, yo voy a rogar y pedir, ¿verdad? Orar, ore por la familia, ¿verdad? Cabañas Simón, ore por Abigail. Abigail es la hija de hermano Celso, hermana Lucy. Y bueno, hermanos, la familia del esposo no es cristiana, tampoco el joven es cristiano. Y bueno, hoy hablaba yo con ellas un poquitito, los resultados pues de el hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, el unirse en un yugo desigual. Y bueno, hermanos, ella toma asiento, ¿verdad? No le quito mucho tiempo. Ella, ¿verdad? Cuando llegaron con la bebé, la trasladaron de Puebla a Chaucingo, hermanos, ya tenían puesto esa mampara que ponen y ya tenían una imagen, ¿verdad? Un crucifijo ahí. Además, se puso fuerte y lo mandó a quitar. La familia se enojó. Pero ella dijo, yo no quiero eso. Y bueno, aún hubo un pequeño por ahí, ¿verdad? Una pequeña lucha, porque la familia buscaba hacer las cosas como ellos quieren, están acostumbrados. Pero ellos determinaron, ¿verdad? Y ellos dijeron, viene nuestro pastor y él va a predicar. Nos predicamos, ahí estuvimos. Y bueno, mañana, hermanos, si Dios da vida y oportunidad, voy a estar en el sepelio, en la sepultura. Y pues yo les ruego, hermanos, orar por su servidor. Van a sepultarle a las 11 de la mañana. Yo voy a estar ahí. Pues hoy hablaba conmigo, ¿verdad? Ellas hablaban conmigo que ellos van a decir
que en el panteón voy a predicar. Hermanos, la rezandera estaba lista hace rato, esperando, ¿verdad?, el lugar, y predicamos, cantamos, terminó y le dije a mi esposa, toca el piano, sigue tocando. Y lo que hizo la rezandera es, mejor se fue, hermanos. Pero yo les pido, hermanos, oren, por favor, hermanos, oren, y pues ore por toda la familia, hermanos. Hermanos, Dios me los bendiga a todos, estamos despedidos, con mucho cuidado vayan a casa, que la paz y el amor de Dios estén en todos y en cada uno de ustedes. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vayan con mucho cuidado a casa.